Bendiciones de parte del Señor en esta mañana de lunes 12 de febrero del año 2024. Nuestro tiempo con Dios lo traemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 21. Y como tema, Jesús, el Cordero Pascual. Y el versículo 12 nos dice de la siguiente manera: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad ahí para nosotros. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Amén. Es así como hemos dado lectura a estos versículos de la palabra del Señor y podemos ver que los discípulos preparaban o preparan la Pascua. Del versículo 12 al 16, como ya leímos, ellos están buscando un lugar donde celebrar la Pascua. La Pascua tiene relación con el éxodo egipcio, cuando los israelitas salieron de Egipto, porque se trata de una fiesta solemne que conmemora la protección de la plaga de la muerte para todos los israelitas que eran esclavos en Egipto. Fue en la ocasión donde los israelitas pusieron la sangre de cordero en el dindel de la puerta de su casa cuando todos manchaban los dindeles de sus puertas. No sé si ustedes han leído ya ese pasaje. Cuando iba a pasar la muerte, pues los israelitas se protegieron con la sangre del cordero. Mancharon sus puertas con sangre de corderitos. Y esa sangre hizo que la muerte pasara de largo. Y eso lo vemos en el capítulo 12 del Éxodo, del versículo 21 al 25. En el primer día de los panes sin levadura, como bien ya lo leímos, que dan la muerte a algún cordero pascual, los discípulos consultaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Entonces Jesús envía a 2 de los discípulos a la ciudad. Aquí en este evangelio no nos dice quiénes fueron, pero si usted lee Lucas 22, versículo 8, se dará cuenta que fue a Pedro y a Juan, a quienes el Señor Jesús envió para que prepararan la Pascua. Para que prepararan la Pascua y asimismo prepararan el aposento. Ese sería el lugar en donde iban a celebrar la última Pascua con el Señor Jesús. Fue dispuesto gracias al poder divino de Jesús y a la consagración del dueño del aposento, porque imagínense que el Señor Jesús le dijo en qué condiciones hallarían al hombre y que lo siguieran. Y el Señor también
el dueño de la casa, estaba dispuesto a darle su hogar al Señor Jesús para que la última Pascua tuviera que se realizara, ¿verdad?, en ese hogar. Todo lo que Jesús ha dicho se cumple. Los discípulos prepararon la comida pascual, que eran los panes sin levadura, las hierbas amargas, y Jesús es el Cordero Pascual que salvó a la humanidad. Para más severidad al tema, puede leer 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque la cruz de Jesús vino a perfeccionar las Pascuas. Antes de la muerte del Señor Jesús, la celebración era muy diferente, porque entonces era Jesús quien disponía de la Pascua, ¿verdad? Él era participante, pero con la muerte de él vino a dejar que todo aquel que se acercara a Dios tuviera oportunidad de participación. Y él, con su sangre, con su cuerpo, con su carne, nos hizo parte de esa Pascua. Luego del versículo 17 al 21, ahí nos está hablando de la última cena. Al llegar la noche, Jesús se dirige al lugar que ha preparado para pasar tiempo con sus discípulos, y su declaración es: uno de vosotros me va a entregar. Jesús los deja entristecidos, eso lo vemos en el versículo 18, porque Jesús señala que el traidor será aquel quien moja el pan con él en el plato. Los judíos acostumbraban mojar el pan y compartir, ¿verdad?, entre ellos mismos. En el mismo plato, acostumbraban compartir el mismo plato con los más cercanos, con los más allegados. Jesús expresa compasión hacia Judas, diciendo que mejor le fuera no haber nacido. Hasta este momento los discípulos, nadie se imaginaba quién era el traidor. Todos le preguntaban: Señor, ¿seré yo? Hubo tal tristeza entre todos ellos, porque nadie sabía de quién el Señor Jesús estaba hablando, pues el Señor Jesús no dio nombres. Pero ¿se imagina usted cómo hubieran actuado los discípulos si el Señor Jesús hubiera dicho: el traidor es Judas? A lo mejor estos se hubieran opuesto, porque imagínense la reacción de Pedro cuando estaban arrestando al Señor Jesús. Pedro fue capaz de cortarle una oreja a un sumo sacerdote. Imagínense ya con los 11 discípulos del Señor ahí diciendo: es Judas. El Señor Jesús, cuando conoce nuestro temperamento y nuestra forma de actuar, a veces Él por eso decide hablar en claves, porque Él sí ya sabía que era Judas el traidor. Pero cuando todos comienzan a preguntarse, sabemos que se entristecieron porque sabían que habían andado todo ese tiempo con el Señor Jesús, y que hubiera terminado ese amor en una traición, pues ellos lo hallaban un poco difícil, ¿verdad? Pero sabemos muy bien que Jesús expresó su compasión hacia Judas y dijo: mejor hubiera sido para ese hombre no haber nacido. El propio Judas fue responsable de su traición y malas decisiones contra Jesús, porque muchos dicen que Judas ya estaba seleccionado para perderse. Pero pensemos en algo, hermanos, que el Señor nos ha dado dominio propio a todos. Y Judas a lo mejor ya venía destinado, pero porque el Señor ya lo conocía. El Señor nos conoce a todos, hermanos, desde antes que vengamos al mundo, antes de nacer. Ya para el Señor nosotros, ya Él sabe quiénes somos. Ya Él sabe hasta dónde podemos llegar con nuestras acciones. Entonces Judas tenía un libre albedrío como nosotros. Él tenía en sí mismo el poder de decidir. Incluso pudo haber traicionado al Señor Jesús, y vemos que él hizo una forma como de arrepentimiento, porque
Dijo que había entregado sangre inocente, fue a devolver las monedas de plata. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que Judas decidió terminar con su vida. Porque Pedro también falló, Pedro también negó al Señor Jesús. Pero vemos que las acciones de Pedro fueron diferentes a como Judas pudo haber reaccionado. Entonces, hermanos, no pensemos que Judas era el hijo de perdición y que ya Dios lo había hecho para perderse, sino que fue una decisión de él mismo. Pero como les repito, Jesús se negó a revelar la identidad del traidor. Jesús es eternamente misericordioso y Jesús espera que todo aquel que peca libremente se arrepienta. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar el mundo. Y todos nosotros somos testigos de ese amor y de esa misericordia que Él ha tenido para con todos nosotros. Bien, hermanos, espero que en esta mañana podamos reflexionar en nuestros corazones acerca de la Pascua de Jesús. Él es nuestra Pascua, Él es el acto de amor más grande. Y esperando, hermanos, que más de una palabra quede siempre en nuestros corazones. Que el Señor nos pueda bendecir en este inicio de semana. Que Dios me les bendiga.